Hoy vamos a meternos de lleno en una de las preguntas más fundamentales que existen. ¿Cómo es que aprendemos? Es una pregunta que ha marcado el rumbo de la educación por más de un siglo. Y en este análisis vamos a desglosar las 4 teorías principales que intentan darle una respuesta. Y bueno, a primera vista parece una pregunta súper simple, ¿no? Pero la respuesta, es de lo más compleja. A lo largo de la historia, distintas formas de pensar han intentado explicar este proceso. Así que sigamos la pista de estas ideas para entender un poquito mejor cómo funciona nuestra mente. A ver, para que todos estemos en la misma página, pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Qué es aprender? Ojo, no es solo eso de memorizar cosas para un examen y luego olvidarlas. Como vemos aquí, es un proceso que no para, que es constante y que deja una huella. Se trata de adquirir herramientas y conocimientos que de verdad se quedan con nosotros, ya sea practicando, estudiando o simplemente viviendo. Bueno, para no perdernos en este universo de ideas, la psicología de la educación lo resume todo en 4 grandes teorías. Son como los pilares que sostienen todo lo que sabemos sobre el aprendizaje. Estas 4 nos van a contar la historia de cómo pasamos de ver el aprendizaje como una simple reacción a entenderlo como una red increíblemente compleja de conexiones. Y aquí lo tienen. Este es nuestro mapa, por así decirlo, una línea de tiempo que nos va a guiar en este viaje. Empezamos a principios del siglo XX con el conductismo, de ahí saltamos al cognitivismo, luego al constructivismo y finalmente aterrizamos en plena era digital con el conectivismo. Cada una se apoya en la anterior o nace como una reacción directa a ella. Ok, arranquemos por el principio de todo, el conductismo. Aquí es donde la historia realmente empieza a ponerse interesante, con pioneros como Pavlov y Skinner. Esta fue la primera gran teoría que intentó explicar el aprendizaje de una manera, digamos, científica y observable. La idea central del conductismo es súper directa. Lo que importa es lo que se puede ver y medir. El aprendizaje para ellos era simplemente un cambio en cómo nos comportamos. Pensemos, por ejemplo, en el típico sistema de recompensas en una clase, ¿no? Como una estrellita dorada por una buena respuesta. Eso es conductismo puro y duro. Lo más importante aquí es que la persona que aprende es vista como una página en blanco, un simple receptor pasivo de información. Si tuviéramos que resumir todo el conductismo en una sola frase, sería esta. Para ellos, todo, absolutamente todo, era una reacción a lo que pasa afuera. Una visión del aprendizaje que mira únicamente el exterior. Y justo aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Porque a mitad del siglo XX, los psicólogos empezaron a decir, un momento, ¿y qué pasa dentro de la cabeza? Y así, de la nada, pasamos de enfocarnos solo en lo que se ve a interesarnos por la mente, y de ver a quien aprende como alguien pasivo a considerarlo alguien totalmente activo. Y con esa pregunta le damos la bienvenida al cognitivismo. Con genios como Piaget y Brunner, esta teoría se atrevió a abrir esa caja negra de la mente que el conductismo, había decidido ignorar. Ahora lo interesante es que el aprendizaje ya no es una simple reacción. No, es un proceso mental súper activo. La mente de pronto se empieza a ver como una computadora. Y esta idea, de hecho, es la base de cómo se organizan muchísimos cursos hoy en día. Se presenta la información en bloques lógicos, para que sea más fácil procesarla y guardarla en la memoria. Y esta frasecita resume perfectamente el corazón del cognitivismo. Ya no solo reaccionamos, ahora, de forma activa, recibimos y guardamos información para poder usarla después. Es un paso gigante hacia una comprensión mucho más completa del aprendizaje. Pero la cosa no termina ahí, ¿eh? Seguimos avanzando en el tiempo y llegamos al constructivismo. Aquí es donde pensadores como Piaget y Vygotsky toman la idea del aprendizaje activo y, literalmente, la llevan a otro nivel. Y aquí la idea clave es, revolucionaria. El conocimiento no es algo que nos dan, que nos transmiten. No, es algo que construimos con nuestras propias manos. Esta es la filosofía que está detrás de los proyectos de aprendizaje, donde se investigan y construyen soluciones a problemas reales aplicando todo lo que ya se sabe a situaciones totalmente nuevas. Y esta idea de verdad es potentísima. Significa que aprender no es recibir una verdad universal, sino construir nuestra propia versión de la realidad. Cada persona entonces es como un arquitecto de su propio conocimiento. ¿Qué tal? Y con eso,
Aterrizamos en la era de Internet. Llegamos a la teoría más reciente de todas, el conectivismo. Esta idea nace a principios de los 2000 de la mano de George Siemens y Stephen Downes. El conectivismo básicamente dice, oigan, en este mundo hiperconectado, el aprendizaje ya no vive solo dentro de una persona. No, ocurre en las redes que creamos. Pensemos en cómo aprendemos cualquier cosa hoy en día. Buscamos en Google, vemos un tutorial en YouTube, participamos en foros. La habilidad más importante ya no es tenerlo todo en la cabeza, sino saber dónde encontrar la información y sobre todo cómo navegar y confiar en esas redes. Esta cita puede sonar un poco técnica, pero la idea es brillante. Aprender es como crear una red. Cada persona, cada base de datos, cada comunidad en línea es un nodo, un punto de conexión. Y nuestra capacidad para unir todos esos puntos es lo que, al final, define lo que sabemos. Bueno, ha sido todo un viaje, ¿no? Recorrimos un siglo entero de ideas. Ahora vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas para ver el panorama completo de esta evolución increíble. Miren esta tabla. Es genial porque lo pone todo en perspectiva de una forma súper clara. Miren la evolución. Pasamos de ser un simple receptor pasivo con el conductismo a ser un procesador activo de información con el cognitivismo. Después nos convertimos en un creador activo de nuestro propio conocimiento en el constructivismo y finalmente en un navegador de redes con el conectivismo. Es, en esencia, la historia de cómo la persona que aprende ha ido ganando cada vez más y más poder. Y con esto cerramos, pero en realidad abrimos una nueva puerta, una nueva pregunta. Ahora, con la inteligencia artificial transformando la manera en que vemos y creamos información, ¿estaremos a punto de ver nacer una quinta gran teoría? ¿Cómo será aprender en el futuro? Es una pregunta que, sin duda, da para pensar.